Toda su vida se ha dedicado al sector privado, ¿no? Sí, sí, soy un empresario privado. Y para estas organizaciones, ¿qué tal les ha ido con la integración de la inteligencia artificial? ¿Ha habido choque cultural? Sí, en realidad lo que sucede es que esto es como evangelizar, pero tecnológicamente, Sí, ¿no? Muchos te escuchan, pero no entienden el se caso de uso. pierden, Claro, supongo. Les cuesta a las empresas entonces. en realidad lo que les cuesta es entender, no entienden el caso de uso, cómo les puede ayudar, cómo les beneficia las soluciones sobre todo. Ujú. Y más que todo, O sea, van a asesorarse con miedo. más que con miedo, con poco entendimiento. O sea, Mm. escuchan, contemplan, ven que es una solución que les puede ayudar, pero no entienden cómo usarla. Y peor aún, no entienden cuánto le va a convenir en producción, cuánto le va a costar, el costo-beneficio, el costo total de la propiedad y el retorno de la inversión. O sea, sobre todo cuando son empresas corporativas, eso dirige mucho a cualquier tipo de proyecto para hacerlo viable. Hace poco, el Papa León, a través de su primera encíclica, hubo algunos detalles, unos comentarios. Cito: conservar nuestra humanidad en la era de la inteligencia artificial. De nada sirve tener una herramienta inteligente si carece de conocimiento moral. Debemos educarnos en el ayuno de la inteligencia artificial. Un mensaje del máximo representante de la Iglesia Católica, algo para reflexionar y no solo tener en cuenta a la IA como algo que tiene que estar por encima de nosotros, sino como realmente es, una herramienta de apoyo. En otra área, hablando del sector público, siempre contemplamos el aspecto público, tenemos a nuestros invitados, ellos vienen de ese sector, pero también queremos saber acerca de la otra gama de colores que habita en este mercado laboral. Así que hemos traído a alguien del sector privado. Con nosotros tenemos al gerente comercial de Qualys Group SAC, una empresa peruana integradora de tecnología que provee servicios de outsourcing, procesos de gestiones y provisión de soluciones de hardware y software. A nivel mundial, o sea, no es poca cosa. Queremos que nos detalle cómo es su rubro y traspasarlo del sector privado al sector público. Con nosotros tenemos a Enrique Mendoza. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un ¿Cómo se gusto. siente estar con nosotros en el programa? Bueno, bien emocionado porque veo que son jóvenes emprendedores, jóvenes con talento, jóvenes que quieren innovar y que están llegando justamente a un público joven, donde hay una gran posibilidad de cosas que se pueden hacer con las tecnologías que ahora existen. Justamente tenía esta duda. ¿Es el gerente de Qualys Group o ya exgerente? No, es mi empresa, ¿Es su es mi empresa? empresa. Nosotros fundamos Qualis a raíz de que vendimos otra empresa, porque logramos hacer un gran contrato con una empresa brasilera, que al final terminó comprando la empresa primogénita y de eso apareció Qualis. Pero sí, siempre hemos estado metidos en sistemas de telecomunicaciones, redes IP, Siempre en sistemas WAN, proyectos de gran escala. corporativos básicamente, Ujú. sí. Y hablando con respecto a sus aliados, cuando han trabajado con ellos para pasar un diagnóstico, infraestructuras, para sus clientes, ¿cómo analizan estos casos? ¿Soportan la transformación que piden o o me refiero, si están intentando construir sobre cimientos débiles cuando llegan a un cliente y le dicen, ¿cómo es el trabajo en este sector? Como decía a muchos amigos y en realidad marcas, hace poco estuvimos invitados en el CUNA Partner 2025, que se realizó aquí en Hotel Miraflores. Somos una especie de evangelistas tecnológicos, porque llegamos al mercado con un mensaje distinto, con un mensaje innovador, que la gente lo escucha.
O sea, los corporativos escuchan, lo atienden, pero no entienden el caso de uso. O sea, atienden el mensaje, pero no entienden el caso de uso. Entonces, ahí donde entramos en lo que nosotros hemos denominado pruebas de concepto. Las pruebas de concepto son indispensables para hacer viable este tipo de soluciones en el ambiente corporativo. Y estas pruebas, ¿qué detallan? ¿Qué tienen Claro, en todo su aspecto? una prueba de concepto tiene varios lineamientos. Nosotros hacemos esas pruebas de concepto tanto aquí como en otros países, donde se ¿A qué hace, otros países abarcan por también? ejemplo, nosotros estamos trabajando con empresas directamente de fábrica de Taiwán, directamente fábricas de India y también de Alemania, con Bosch Security Systems, por ejemplo. Entonces, tenemos los memorándums de mutuo entendimiento, que es una especie de entendimiento de privacidad en la información que usamos, en la tecnología que usamos y la forma como la implementamos, y luego las pruebas de concepto que tienen un alcance, no tanto el cliente como el desarrollo de la misma, como los objetivos a lograr, como lo que es la definición de lo que es un éxito o no éxito de la prueba de concepto, con presupuestos y demás cosas. Sí, muchos hablan de los software, las aplicaciones, ¿no? En todos los niveles, en especialmente a lo que se dedica en la base de las telecomunicaciones. Pero también he investigado a través del Perú Profundo, ¿no? Me Ujú, imagino. ujú. Mire, y me da esta duda, también habrás trabajado con estos sectores, también en un ámbito privado, y yo también quiero la opinión de un especialista, no solo en este rubro público, sino también el privado, si estamos realmente preparados a un nivel de infraestructura para soportar estas tecnologías Y disruptivas. justamente es uno de los mensajes que nosotros traemos al Perú, porque somos creo, los primeros que estamos haciendo esto. Nosotros estamos llevando el tema de la inteligencia artificial y el procesamiento automático, desde procesos industriales, procesos comerciales o en general. Pero eso suena más a nivel en una Priva- Lima metropolitana. no, no, puede ser una empresa, una minera, por ejemplo, una minera donde tiene explotación en Tajo Abierto o en Socavón, o una empresa de logística que tiene operaciones a nivel nacional, pero necesita procesamiento de información. El procesamiento de información normalmente se hace a través de, digamos, bases de datos, redes convencionales. Nosotros estamos introduciendo, con las pruebas de concepto que venimos haciendo ya hace 2 años, el término de edge computing. Edge O sea, edge computing. computing es decir, distribuir la complejidad y centralizar la simplicidad. Porque ese es el desafío que trae la inteligencia artificial. La inteligencia artificial demanda grandes consumos de energía, grandes consumos de acondicionamiento de los centros de datos que se requieren. He escuchado que algunos centros de datos incluso los mantienen bajo el agua, debajo del mar. Efectivamente, pero e incluso están en lugares alejados de donde están los usuarios. Hay términos en el hoy por hoy que, por ejemplo, en industria, donde digamos, la velocidad de transferencia y de procesamiento tiene que ser en milisegundos. Entonces, imagínate, si tienes un centro de datos que está en Asia, en cualquier otro continente, mientras va la información, se procesa y regresa, eso ya no es usable para este tipo de industria, ¿no? Entonces, con Edge Computing lo que nosotros estamos haciendo es justamente eso, procesar en el borde y con los datos procesados, mandarlo al backend con la información ya lista, digamos, ¿no? Con información lista, pero dentro del Perú, y citando también a la red dorsal que tenemos en Por nuestro ejemplo. país, que se utiliza en una Le- cantidad lo, muy baja. sí, lo que veo en el Perú y por los estudios que hemos hecho justamente con la IA que nosotros manejamos, porque nosotros hablamos de IA en contextos propios, no en contextos de las nubes públicas. Nosotros en nuestro laboratorio de inteligencia artificial tenemos cubos que están siendo entrenados con propia información, ¿no? En uno de los contextos que entrenamos nos dimos cuenta que el principal desafío del Perú es la cordillera de los Andes. ¿Y por qué? Porque la cordillera de los Andes divide al Perú y crea los microclimas. Y esos microclimas, en esos microclimas se desarrollan los distintos tipos de áreas o sociedades que existen en el Perú, ¿no? Ya sea la andina, la selva, selva, o las que están más alejadas. Y también eso tiene que ver mucho en la forma como el gobierno puede llegar con todos sus servicios hacia las zonas más alejadas, en lugares abandonados. Cuando hemos ido a hacer pruebas de concepto en lugares lejanos, vemos sitios que están igual hace 30, 40 años, no ha habido progreso ahí.
Entonces, cuando nos damos cuenta en la georreferencia, la cordillera de los Andes tiene mucho que ver y eso es algo que explotaron muy bien nuestros antepasados, los incas. Ellos hicieron toda una red de agricultura, con los andenes, toda una red de puentes colgantes. Por eso que un chasqui podía traer pescado fresco al inca que estaba en la sierra en cuestión de horas, ¿no? Entonces, esos son desafíos pues que por lo que escucho en el área pública pues hablan de carreteras, pero no hablan de esta georreferencia que es importante, ¿no? Que va en todo nuestro continente, de Chile hasta el norte de Colombia. Entonces, creo que es algo que se tiene que estudiar y ver. ¿Y cómo se manejan en el dilema ético, ético-moral, la transparencia, que es muy diferente, supongo debe ser muy diferente a cómo lo manejan en el Estado? A ver, personalmente yo soy un hombre de fe, yo proceso una fe cristiana, ¿no? Y que me lleva mucho a creer en lo que viene de Dios, ¿no? Lo que viene de Dios es el espíritu. Y estamos en un cuerpo que es para hacer cosas buenas para el espíritu, no para el cuerpo. Nosotros vemos hacia afuera cuando realmente debemos ver hacia adentro. Entonces ahí, por ejemplo, lo que acabas de mencionar al principio de esta conversación es lo último que ha dicho el Papa, León XIV, Sí. ¿no? Se ha referido hace poco sobre la IA, que no nos el dejemos Humanitas. manipular Ajá. por algo que no tiene conciencia. Es decir, usa al ser humano, más que el ser humano use la tecnología. Entonces el ser humano se convierte en una especie de minero, el que labora, el que trabaja, pero para beneficios de otros, que son los que manejan la tecnología. Y esa brecha va a hacer que haya mucho más gente que trabaje para otros, que son los que manejan la tecnología. Y eso nosotros también somos conscientes, y justamente por eso es que el término de edge computing saca ese paradigma, porque ya no elevas tu información a los centros de datos convencionales, sino lo mantienes en tu propio contexto. Lo tienen en su local. propio diseño. En su propio diseño. Y a diferencia del Estado, que yo he notado que lo utilizan de una forma muy básica, los chatbots, asistentes virtuales, pero se quedan a ese nivel. ¿Cómo ve la inteligencia artificial que se domina en el Estado? Claro, es ese nivel de usuario, ¿no? Y de un usuario, digamos, convencional, un usuario hasta yo diría de aprendiz. ¿Por qué? Porque esas inteligencias artificiales que son públicas, que están en muchos lugares del Internet, no están en contexto. El estar en contexto es indispensable para entender el buen uso de la inteligencia artificial. El estar en contexto es que uses tus datos propios, tus propios algoritmos de procesamiento, tus propias salidas, tus propios APIs. Pero el usuario también debería tener ese sistema aprendizo a un sistema un poco más elevado, porque no, en nuestro territorio peruano no muchos tienen ese conocimiento. Justamente, es ahí donde nosotros creemos que la alfabetización digital es un punto clave. Y debe haber una alfabetización, para que sea justo y llegue mucho, la alfabetización digital debe ser, digamos, desde muchos puntos o sectores, debe ser como un multisectorial, para que se haga una especie de arquitectura de entrenamiento de la IA, en el caso del Perú, que sea beneficiosa, sin perder el contexto de las regiones, de las tradiciones, de las cosas que son del Perú, ¿no? La cultura peruana. ¿Por qué? Porque ahora un joven, por ejemplo, por decir un sitio Apurímac, está viendo en su red social TikTok y ya está entrando en un contexto global. Va a perder su identidad regional o su identidad local, porque está viendo lo mismo que ve otra persona, por ejemplo, en Estados Unidos o en Asia. ¿Qué cree que se puede perder la identidad local Sí, por solo tener un por supuesto. dispositivo móvil? Sale a la calle, mira las personas, mira, están en el chip. Y yo veo señoras que están con su mascota y su mascota la lleva. Y la señora está en el chip. Está mirando redes sociales. Cuando ese chip se convierte en un activo digital, o sea, que ya no vea redes sociales, sino lo que le dé ingresos y dinero, entonces el asunto va a ser mucho más grave. Porque ya aquí de esto va a vivir, ya no solamente informarse o divertirse, sino vivir porque tienes un activo digital. Pero no lo utilizan muy seguido acá en el Perú.
Así, como tal, no. O sea, como tal, todavía falta la cultura del Web3. El Web3 todavía no es muy conocido acá. Cultura del Web 3. Así es. ¿De qué va esta cultura? Si podría darnos un Sí, detalle sí, más por profundo. supuesto. La cultura del Web3 tiene que ver mucho con lo que son los criptoactivos. Los criptoactivos o los activos digitales es la nueva denominación que va a aparecer muy próximamente en estas instancias de IA. Por ejemplo, ¿no? Los activos digitales son, digamos, propiedades que se registran en la blockchain. Es la siguiente escala a, por así decirlo, la moneda digital. La moneda digital es la forma de pago, pero por ejemplo, ¿no? Las DeFi o las finanzas descentralizadas permiten tener contextos donde con smart contracts o contratos inteligentes en el blockchain puedan inscribir, por ejemplo, un activo digital, por ejemplo, un inmueble virtual en un metaverso o en un juego o en un CryptoKitties, por ejemplo, aparecieron gatitos que son como emojis que se ponen y se subastan en este tipo de mercados, que es un metaverso que no está dominado por ninguna de las marcas tradicionales. Entonces hay alguien, un niño en Taiwán o en Tailandia que quiere hacer un CryptoKitty y lo pone en ese mercado y hay otro niño que, por ejemplo, en Estados Unidos lo compra. Y de su teléfono lo hizo y le llegó, a través de cripto, le llegó el pago de ese CryptoKitty y puede ese niño ayudar con su teléfono a la economía de sus padres. Ese tipo de economías descentralizadas, basadas en el blockchain, en las criptomonedas, en la que viene, ¿no? El YAP es un cripto, es un activo digital, porque está en el chip. Ese ejemplo que me ha recordado a los NFTs, que se volvieron Sí, famosos hace tiempo y ahora han caído totalmente en la bolsa. por supuesto, lo que pasa es que el NFT como una obra de arte o como un emoji o eso no tiene un valor real. Pero ¿qué pasa si tú activas como un NFT un proceso industrial? Ya, eso es otro nivel, esa es la cosa cambia. Y el Ahí proceso ya se industrial le da un verdadero valor. valor porque el proceso industrial es justamente industrioso, ¿no? Productivo. Entonces tienes algo que respalda, no es solamente un parecer o un gusto como una obra de arte o un pequeño dibujo, ¿no? Y los criptoactivos mayormente, o bueno, lo utilizan en otros países, aquí no es muy recurrente, salvo Sí. el monedero digital, por ejemplo en El Salvador, pionero de los criptoactivos, Brasil, por la inflación de la moneda han tenido que recurrir países como Argentina, Venezuela, pero en nuestro país es Mm, nulo, básico, nulo porque nulo. no hay conocimiento, ¿no? Primero tienes que conocer lo que es blockchain, lo que significa blockchain y cómo el blockchain permite entrar a un nuevo mundo de finanzas, las DeFi, las finanzas descentralizadas. Y en ese contexto, nosotros a través de nuestro laboratorio de IA estamos trabajando como dije, con empresas de Taiwán que son desarrolladoras de esa tecnología de chips de inteligencia artificial donde ellos están desarrollando, estamos desarrollando, porque estamos colaborando con ellos en desarrollar el concepto de franquicia como servicio en el chip. O sea, Franquicia como concepto de chip, no, franquicia como servicio como servicio. en el chip. ¿Por qué? Porque el chip está en un proceso industrial y ese proceso industrial es industrioso y todo lo que va, ese proceso industrial va, digamos, desarrollando, va creciendo en el tiempo, se muestra en el blockchain, es trazable. Por lo tanto, si tienes un criptoactivo que está en un chip que es productivo, puedes invertir en ese contexto. Entonces, al momento que tú inviertes en eso, una parte de esa producción te llega como ganancia. Es diferente pues a un dibujo, a una obra de arte o a una canción. Es una inversión. Es una inversión. Entonces, ese tipo de inversiones permite que, por ejemplo, muchas personas que tienen pocos recursos puedan llegar a ser inversionistas, porque se generan pools de inversionistas donde ponen pequeñas cantidades de dinero y también residuales de sus utilidades. ¿Y se ve viable para el Estado peruano empezar a introducir estos criptoactivos? En realidad ya existen, en realidad se puede, pero de que sea legal y normado es la gran diferencia, Tal ¿no? vez tenga un riesgo de inestabilidad Como, o ciberseguridad, ¿no? Con un riesgo alto en nuestro país, en en nuestro realidad te cuento contexto. algo, yo tengo mucha experiencia en esto porque yo conocí Bitcoin cuando en el año 2011.
cuando el Bitcoin estaba a $9. Y logré comprar varios Bitcoins en esas épocas. Ahorita Y ya sería millonario, no estaría acá. para empezar. ¿No? Y recuerdo que y los conocí en un sitio increíble, en Second Life. En Second Life iba caminando y vi un ATM, una máquina de transacciones monetarias. Y cuando vi la máquina veo ¿no? El símbolo de Bitcoin. Y cuando entro a ver, ahí podía comprar Bitcoins. Pero en ese tiempo, pues en 2011, decía, ¿qué es Bitcoin? ¿No? Nadie se Ahí, imaginaba ahí, que iba a crecer. ahí empecé a buscar, encontré a Satoshi Nakamoto, encontré el concepto de blockchain, encontré que era un activo, digamos, tenía un límite máximo de Bitcoins que se quisiera producir, y compré. Y compré, pero ahí fue el error, ahí está la ciberseguridad. Yo sabía que los podía tener en mi propio contexto, en mi propia computadora, en mi propio, digamos, equipo electrónico, o lo podía tener en la nube. Y en ese tiempo la billetera de moda era MTGOX de Japón. Y MTGO, MTGOX. Y MTGO fue el que sufrió el primer ataque más grande de la historia de robo de de ciberseguridad bitcoins. de De bitcoins. datos. Se robaron muchos bitcoins. MTGOX. Y habían mercados en esa época, en la ruta de la seda del Silk Road, que estaba en el Darknet, en el Dark Web, Dark web. en el Dark Web, donde tú podías hacer cualquier tipo de transacciones con Bitcoin ya en esa época. Pues, ¿no? O sea, y conozco esto porque siempre me gustó mucho la informática, las redes, de los entornos nuevos, ¿no? Y ya en esa época logramos conocer estos tesoros, ¿no? Desde ahí empezó, desde el 2009. 2009, Estamos hablando, ahí empezó su camino por en el los Web 3, en el Web 3. en el Web 3. Sí. Y un dato curioso para mí, o bueno, quisiera saberlo de su parte, si pudiera, o sea, crear un proyecto piloto que incluya blockchain para el ciudadano peruano, o sea, en el sector público, ¿en qué lo aplicaría primero? Ajá. Identidad digital, registros públicos, historial clínico, votación electrónica, o qué le gustaría empezar? En realidad, yo ¿O creo qué es que, lo más urgente que a ver, necesitaríamos la parte ahora? política, digamos, nosotros no estamos tan integrados con la parte política, ¿no? Pero por lo que vemos como empresarios es la transparencia. Y para que haya transparencia tiene que haber trazabilidad. Y para que haya trazabilidad tiene que haber sistemas que estén inmutados o sistemas que estén... No se necesita poner todo en blockchain, ojo, eso es un concepto también que veo que habla mucho de que hay que digitalizar todo. No, 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 no. ¿Qué considera que se debe digitalizar y En qué no? realidad lo que se tiene que poner en blockchain son los datos que no deben ser modificados. Por ejemplo, hablamos de una adquisición. Una adquisición, hay normas en un contrato. Ese contrato tiene que estar en blockchain. Hay un ganador o un postor que se adjudicó. Ese postor, con toda su historia, tiene que estar en blockchain. Y la forma como se ejecuta ese contrato y si hay éxito o no, eso tiene que estar en blockchain. No todos los detalles anteriores, no, lo principal. Y eso se comienza a construir. Como se dice, un antes de y un después de. O sea, priorizaría la transparencia. Transparencia, claro, transparencia. Transparencia. Ahora que a nivel burocrático, pues ya se tienen que ir hasta no sé hasta dónde para hacerlo y que lo vean tan imposible, porque la transparencia, ¿qué pasa? Cuando hay transparencia se anula o se mitiga la corrupción. Entonces, ahí pues entramos ya a temas más Pero hay mucha, ya complicados. que imagínense si se agrega otro cargo, o bueno, este es el caso, mire también este aspecto, cómo se maneja en el gobierno peruano. Ha habido una ley que aquí hasta 2030, 2031, la ENIA, que piensan agregarlo en las instituciones. Y justamente comentan, no es un cargo, no es un cargo y no se va a aumentar el presupuesto a esas personas que tengan este, esta extensión de cargo, por así decirlo. Y bueno, eso sería algo como decirlo, si no tiene la educación, no tiene los recursos, sería como un cargo fantasma, ¿no? Se le podría decir Eh, así. es que en realidad todo lo que se haga hoy, en 5 años, es prehistórico.
La red dorsal ya quedó prehistórica para todos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Es más la educación. La educación tradicional, un universitario tiene que terminar su carrera, tiene que hacer prácticas profesionales, después tiene que seguir una experiencia, después en el camino tiene que ir haciendo maestrías, otra maestría, muchas cosas. Y cuando llega al mercado, hay unos chiquillos o personas muy jóvenes que salieron del colegio y saben mucho de estas cosas de IA y Web3. Y olvídate, van a tener muchas más posibilidades. O sea, el usuario de estas tecnologías tiene que ir de la mano con su carrera. O sea, consideras que tiene que ir de la mano y estar actualizándose permanentemente, porque la competitividad ahora ya es algo horizontal en todas las verticales. En todas las verticales. Se necesita Sí. en todos los ejes. En todos los ejes. Así es. Muy bien, estamos llegando a la parte final del podcast y quisiera hacerle un juego de preguntas entre una dinámica de instalar y desinstalar. Lo que usted considere a su criterio, simplemente me dice instalar o desinstalar y ahí queda todo. Vamos a comenzar. Obligatoriedad de la presencialidad para trámites notariales. Shutdown. ¿Instalar o desinstalar? Eso shutdown es desinstalar. Incluir criptoactivos sobre las billeteras digitales. Las billeteras digitales, bueno, eso es un tema que debería hacerse, sí, instalar. Bases de datos individuales para cada distrito. ¿A qué te refieres con individuales? O sea, Ese es el juego. a ese juego. Es el juego. Sí, yo creo que en el concepto que nosotros estamos proponiendo de Edge Computing es eso. ¿Sí? Instalar. Muy bien. Y una última pregunta que también le hice a mi anterior entrevistado y creo que lo voy a empezar a hacer a partir de ahora para visualizarnos de aquí a un futuro, un contexto diferente en el que quién sabe qué podría pasar en nuestro país. ¿Cree que el Perú estará preparado para todos los retos tecnológicos de acá a 2031? Los jóvenes tienen esa respuesta a esa pregunta. Yo creo que sí, porque tenemos una gran cantidad de jóvenes emprendedores, entusiastas, que los he visto en las calles, en muchos lugares, que tienen todas las actitudes. ¿Y tú tienes una idea de cuántos ingenieros hay en la India? Dame un número. A ver, me imagino el de su población, de 5 a 10%. ¿Pero cuánto es para un número aproximado, según tu conocimiento Algo de 15 millones, 15, 20 millones. 15 millones hay entre técnicos e ingenieros. Pero ingenieros especialistas, entre 5 a 6 millones de ingenieros en la India. Entonces, otra cosa, para poder alfabetizarlos digitalmente es saber inglés. Infelizmente, ahora piensan que con un chatbot, ¿no?, ya van a traducir, pero la comunicación de humano a humano para integrar grupos de trabajos internacionales se tiene que hacer en inglés. Eso es importante, el idioma. Entonces, la educación no solamente tiene que ver contextos, digamos, de currículo estándar, ¿no?, sino de interrelación internacional. Ciudadano del mundo. Vamos a volver en el tiempo y dígame, si elegiría entre todos sus proyectos, uno, dígame, aquí el equipo y yo logramos lo imposible. ¿Cuál sería? ¿Y qué aprendizaje le ha dejado a través de esa experiencia? Bueno, ya lo puedo decir ahora porque ya pasó mucho tiempo de eso. Ya, en algún momento una empresa brasileña nos buscó porque quería tener una representación en el Perú y quería tener en esa época, cuando Petróleos del Perú estaba bien, estaba, digamos, en una mejor posición que la que está ahora, tenía un contrato con un carrier local, Telefónica, porque tampoco podía estar, ¿no? Entonces, ellos tenían un precio, digamos, de 6 millones de dólares y querían reducirlo a 3 millones.
Y no había ningún postor en el Perú que pudiera hacer eso, ¿no? La licitación salió como 3, 4 veces y ante un desabastecimiento inminente nos hacen una invitación directa y vamos en consorcio con esta empresa brasilera y logramos hacer el despliegue de cerca de 3.000 anexos IP a nivel nacional en todas las plantas de Perú, con una empresa pequeña que tenía en ese tiempo, que se llamaba Realta Systems. Entonces, y fue con jóvenes, pues el despliegue, la implementación, la adecuación, la mantención, pero fue interdisciplinario con una empresa brasilera, que es Digital Tecnologías, es una empresa muy reconocida en Brasil, que ve temas de defensa, incluso militares y otras cosas. O sea, el reto fue la escala que... Escala, que o sea, tuvo. ¿cómo es posible que una pequeña empresa pues entre a esas grandes ligas, ¿no? Pero es por eso, porque tienes la visión del mundo, ¿no? Y así como estuvimos en Brasil, también hemos estado en Taiwán, hasta en Ucrania. Y afrontan ese reto de que aunque se vea difícil, se logró, ¿no? Claro, por ejemplo, en el año 2012 estuve en Ucrania, en Kiev, en Odessa, en Kherson, en Lugansk, en lugares que ahora están pues, en plena guerra, he conocido gente allá de tecnología también, especialista en drones, increíble, increíble. Cosas que no se ven acá. No, pues, pero ahora son reales, ¿no? Entonces, si uno conoce, digamos, esto en el mundo, y además yo puedo ser testigo que, pues, en mi caso, el Padre Celestial ha tenido un aprecio especial, un amor especial por mí, porque yo tuve un accidente cerebrovascular hace unos años, ¿qué serán? 4 años. En mi caso tuve un accidente y me tropecé y me caí, y los médicos dijeron que había tenido un accidente cerebrovascular múltiple, que ya no iba a quedar habilitado para hacer mi trabajo. Pero ha sido un milagro que el Padre Celestial me ha concedido para hacer algo, no para decir estas cosas, manifestar en su nombre, ayudar a jóvenes como tú, como muchos otros que nos escuchan y nos ven, y con todo gusto, ¿no? Las puertas de nuestro laboratorio están abiertas para que vayan, les mostremos y veamos todas las cosas que hemos desarrollado, ¿no? Y de todo lo que hemos hablado hasta ahora, la IA, blockchains, criptoactivos, la digitalización del Estado, ¿cuál cree que estos transformará al Perú en los próximos 5 años? Justamente la juventud que se acerca a investigar, así como te comenté que hace un tiempo, yendo en Second Life, investigando, buscando, encontré un ATM y está el Bitcoin, de la misma manera en el mundo real ahora. ¿Cuántos años tenía en esa época? Bueno, yo ya tengo 53 años, en esa época tenía pues 38 años por ahí. Bueno, dije, yo he vivido el mundo desde muy joven. Yo empecé a viajar desde los 23, 24 años y yo me iba a estudiar cursos de especialización de Tricom y novela a Estados Unidos, a Miami, a Utah. Entonces la innovación depende ya netamente de los jóvenes. Los jóvenes, pero tienen que buscarla, pero no buscarla de una manera tradicional, no en el TikTok, en lo mismo, no, sino interrelacionarse con otras personas de otros países, y para eso tienes que hablar inglés. Entonces dígame, o bueno, dígale a la cámara a ese joven que está viéndonos a través de nuestro canal principal, que es un consejo de vida, recomendación a través del trabajo, del aspecto laboral. Yo les recomendaría a ustedes jóvenes que justamente tienen el activo más importante que puede tener cualquier persona, el tiempo. El tiempo lo tienen a su favor. Y la experiencia la pueden adquirir de otras personas que, como nosotros de buen corazón queremos otorgársela para que ustedes tengan posibilidades importantes, para que ustedes sean dueños de sus activos digitales, de su vida, de su prosperidad, y no ser dueños de un trabajo que lo único que hace es esclavizarlos y para pagar deuda. Entonces ahí hay un gran paradigma que tienen que romper, y yo creo que las tecnologías nuevas que aparecen, el Web3, las finanzas descentralizadas, los criptoactivos, tienen las grandes posibilidades. Visítenos, si es que pueden, vamos a dejar o contáctenos, vamos a dejar nuestros datos para que conozcan lo que es. Pueden entrar a nuestra página web, es ai-business.p, ai-business.p-business. Ahí pueden encontrar todos nuestros datos. Muchas gracias. Enrique Mendoza estuvo con nosotros en la Cuarta Revolución, gerente comercial de Qualys Group SAC. Muchas gracias por haber visto este capítulo de la Cuarta Revolución. Nos informamos un poco más acerca del mundo empresarial y de lo que se utiliza en bases
digitales, blockchain, criptoactivos y se verá mucho más de aquí a incluso siguientes episodios que muy pronto vendrán. Yo he sido su conductor, Adrián Grados Díaz. No olviden suscribirse, darle a la campanita y nos veremos en un próximo episodio de La Cuarta Revolución. Hasta luego, espectadores de primera fila.